En este video, mi intención es explicar los puntos más destacados de la Ley Bases y el paquete fiscal aprobado por el Congreso de Argentina, y por qué podría ser beneficioso para el futuro económico argentino. A su vez, intentaré dilucidar qué medidas económicas pueden esperarse del presidente Javier Milei luego de esta victoria para el gobierno argentino. En cuanto a la Ley Bases, inicialmente tenía más de 600 artículos y quedó reducida a 234. A continuación, conversaremos sobre estos cambios. La ley originalmente declaraba en emergencia 11 áreas del Estado: económica, financiera, física, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre de 2025. De aprobarse como estaba propuesto originalmente, se otorgaba la facultad al presidente para tomar decisiones en todos estos ámbitos, sin pasar por el Congreso durante 2 años. En este punto de la legislación, se acotó el periodo de 1 año, abarcando solo a 4 áreas: administrativa, económica, financiera y energética. Con este punto de la Ley Bases es con el que más crítico me voy a poner, ya que por más que el plan de Javier Milei sea bueno, por más de que el Congreso muchas veces ponga trabas a la economía argentina, en mi opinión no es correcto que el presidente tenga tanto poder bajo ningún partido político. En cuanto a la privatización de empresas, de las 41 empresas públicas que quedarían sujetas a privatización, se redujo el listado a menos de una decena. Las más relevantes que fueron excluidas del proyecto en el Senado y luego ratificado por los diputados son Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino. En cuanto al régimen de incentivo para grandes inversiones, o RIGI, un componente de la Ley Bases pensado para atraer grandes capitales, es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan más de 200 millones de dólares en la Argentina, con una estabilidad fiscal de 30 años. El RIGI no solo fomentará las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sino que también impulsará el crecimiento económico. Se pretende mejorar la competitividad en los sectores económicos específicos, aumentar la exportación de bienes y servicios al extranjero y crear oportunidades de empleo. Aún así, hubo cambios en el régimen. Antes se encontraba abierto a cualquier sector y ahora está delimitado. La Cámara Alta realizó modificaciones en el artículo 165 del RIGI para limitarlo a algunos sectores como el foresto industrial, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petrolero y gas. En cuanto a la parte impositiva, tendrán una reducción del impuesto a las ganancias al 25%. Además, se pretende una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. La amortización acelerada es un método contable que permite a las empresas reducir el valor de sus activos, como maquinarias, equipos y edificios. En una amortización acelerada, la reducción del valor del activo se da más rápido de lo normal. La ventaja de esto es que las empresas que inviertan en Argentina tendrán que pagar menos impuestos a causa de declarar menos activos. Normalmente, las empresas distribuyen el costo de un activo a lo largo de su vida útil, en partes iguales. A esto se le llama amortización lineal. Supongamos que una empresa compra una máquina por $10.000 y la vida útil de la máquina es de 10 años. Con la amortización normal, es decir, la lineal, la empresa deducirá $1.000 cada año durante 10 años. Con la amortización acelerada, la empresa podrá deducir $4.000 en el primer año, $3.000 en el segundo año, $2.000 en el tercer año y $1.000 en el cuarto año, alcanzando el valor total de $10.000 en menos tiempo. Esto es especialmente útil para las empresas que necesitan recuperar rápidamente el dinero invertido en nuevos activos. Otro punto importante a nivel fiscal es que los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años podrán ser transferidos.
Esto significa que si una empresa no ha podido utilizar sus pérdidas fiscales para reducir sus impuestos en los primeros 5 años, tiene la opción de transferir estas pérdidas a otros años fiscales. Otro punto relevante es que las empresas estarán exentas del pago de derechos de importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos, lo que permite mejorar la productividad y la tecnología. En cuanto al tema cambiario, se eliminará la obligación de liquidar en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportación de productos que generen los proyectos de inversión. Será de un 20% luego de 2 años de iniciada la inversión, 40% luego de 3 años y 100% a partir de los 4 años. Esto significa que las empresas deben convertir las divisas obtenidas por exportaciones a la moneda local, a través del mercado de cambios oficial y no por el mercado negro. En este caso, se especifica que las obligaciones de liquidar las divisas será gradual y se aplicará solo a las divisas que provienen de las exportaciones de productos generados por los proyectos de inversión. Estas medidas buscan dar mayor flexibilidad a las empresas durante los primeros años, permitiéndoles retener una mayor proporción de sus ingresos en divisas, lo cual podría ser beneficioso para la estabilidad financiera de la empresa y su crecimiento. En cuanto a la reforma laboral, no terminó dándose una gran flexibilidad laboral como se tenía pensado. Entre las principales modificaciones, se exime de sanción y acciones penales a los empleadores que no hayan realizado los aportes correspondientes. Es decir, en vez de afrontar sanciones, se da la posibilidad de regularizar al trabajador. Además, se extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses para las empresas con más de 100 empleados, a 8 meses para compañías de entre 6 y 100 trabajadores y a 1 año para las de hasta 5 empleados. También se habilita a los trabajadores independientes que llevan adelante emprendimientos a contar con hasta otros 5 trabajadores independientes sin generar una relación de dependencia. Con este punto terminamos el análisis de la Ley Bases y pasamos a analizar el paquete fiscal. En cuanto al paquete fiscal, daremos a conocer los puntos claves, empezando por el impuesto a las ganancias, es decir, aquel impuesto que grava los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia. En este punto, Javier Milei se contradijo, ya que en sus momentos como diputado votó para dejar sin validez este impuesto. En cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a la ganancia, me parece, por 2 motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. A su vez, se establece un cambio en el impuesto a los bienes personales, que grava la posesión de propiedades en el país y en el exterior, aumentando de 27 millones a 100 millones, el piso a partir del cual una persona será alcanzada por el tributo. Sobre el blanqueamiento de capitales, con la nueva ley, las personas que blanqueen hasta $100.000 no tendrán que pagar ninguna penalización por los bienes no declarados, mientras que quienes superen esta cifra pagarán en una primera etapa hasta el 30 de septiembre una alícuota de 5% sobre el excedente declarado. Podemos concluir que las reformas de la Ley Bases y el paquete fiscal surgen con la finalidad de atraer inversiones para instaurar un horizonte de crecimiento para la Argentina. En el caso de que estas reformas cumplan su cometido, se viene una gran reactivación de la economía argentina, después del gran congelamiento y caída de las inversiones en los últimos meses, ya que el factor productividad e inversión es lo que hace falta. Javier Milei, a partir de la aprobación de esta ley, anticipó que se vienen una serie de cambios en el régimen monetario, dando lugar a una segunda etapa en el gobierno.
en donde existirá nula emisión monetaria. Además, anticipó un cambio de ministro de Economía. El cambio será de Luis Caputo a Federico Sturzenegger. Otro punto importante en este cambio de régimen es la baja de impuestos a medida que se vaya consolidando el crecimiento, como lo es el impuesto país, pasando de un 17,5% a un 7,5%, según palabras de Javier Milei. Este es un impuesto que grava a la compra de divisas extranjeras. Pero ¿cómo es que el Banco Central sigue emitiendo dinero, pero está bajando la inflación, si consideramos que la inflación es un fenómeno monetario? Aunque los datos de inflación digan lo contrario, el Banco Central aún así sigue emitiendo dinero. La diferencia es que en la actualidad no financia el déficit del Tesoro, ya que este no existe en la actualidad, es decir, no financia los gastos del gobierno. La emisión va dirigida a financiar los famosos pasivos remunerados, conocidos como PASES. Estos son títulos del Banco Central que pagan tasas de interés en muy corto plazo a los bancos comerciales. Resulta que la tasa de interés que paga el Banco Central a los bancos privados cada vez va disminuyendo. Esto permite ordenar el balance del Banco Central progresivamente. La solución que le dará el gobierno a los PASES para no emitir más dinero será pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, lo que provocará que el gobierno tenga una mayor presión política para recaudar más y mantener el superávit. A partir de este punto se desprenden dos escenarios. Uno es que al gobierno le vaya bien con el RIGI y recaude de las inversiones. Otro posible escenario es que el gobierno no recaude lo suficiente con el RIGI y se decida a subir impuestos y ajustar más, por lo que profundice la recesión. Pero aún así, lo más preocupante es el problema de los puts. Podemos entender los puts como una opción de venta que da lugar a su dueño el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente a un precio predeterminado dentro de un periodo específico. Los bancos tienen la opción de vender estos bonos al Banco Central si su valor cae por debajo de un cierto nivel. Se podría decir que estas opciones financieras actúan como una especie de seguro, garantizando que los bancos no sufrirán pérdidas significativas si los bonos pierden valor. El principal problema de los puts es que si los bancos deciden ejercer su derecho a vender los bonos al Banco Central, este último se vería obligado a imprimir más dinero para comprarlos. Por lo tanto, la emisión monetaria adicional podría aumentar la inflación. En resumen, los puts pueden desencadenar una mayor inflación al obligar al Banco Central a aumentar la oferta de pesos en el mercado. El presidente Milei ha señalado que los puts son un impedimento clave para eliminar el cepo. Las posibles soluciones que podrían darse a este problema son cambiar el formato legal de los puts. Es decir, una alternativa sería modificar las condiciones legales permitiendo que los bancos solo puedan ejercer los puts en situación de extrema necesidad de liquidez. Otra propuesta sería la recompra de los puts, es decir, que el gobierno compre los puts a los bancos, eliminando así el riesgo de que los puts se ejerzan en masa. Esto podría implicar canjear los bonos largos con puts por bonos más cortos sin puts, como es el caso de las LECAPs, que tienen mayor liquidez en el mercado y son bonos provenientes del Tesoro Nacional. Para cerrar el video, quiero ofrecer algunas conclusiones. Según Javier Milei, la economía se encuentra en el inicio de un rebote. La prueba para ello, según el presidente, es el aumento de demanda de dinero, causado como producto de la baja de la tasa de interés y la baja de inflación. Esto provoca que la gente desee tener más circulante en sus bolsillos. Estas reformas estructurales son para que Argentina crezca en puestos de libertad económica y a su vez son necesarias para eliminar el cepo cambiario. El cepo es una restricción a la compra de divisas
ya que en Argentina no se pueden comprar más de $200 de forma oficial. Mientras mayor sea la recaudación del gobierno, más rápido se dará la liberación del cepo. Por ello, la importancia del RIGI, para que los inversores extranjeros traigan divisas, ya que un cepo cambiario desincentiva la inversión porque las empresas extranjeras que inviertan en Argentina no podrán retirar sus utilidades en dólares.